Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Segundo video del canal. Es un tema muy interesante, la verdad, es muy lindo, porque a mí me está haciendo aprender una barbaridad. Gracias a Dios he descubierto este tema, me he iluminado, por así decirlo, y digo, wow, es muy cierto lo que voy a contar en base a mi experiencia, siempre lo digo, esto es mi interpretación de la realidad y de los hechos, y esto lo matizo más que nada para que no me crean todo lo que digo, sino que lo pongan en práctica. Y que en base a ponerlo en práctica se den cuenta de que tal vez puedo tener razón, tal vez no les sirvió nada, pero es interesante ir poniendo en práctica un poquito las cositas para abrir la mente, para tener un poquito más de conciencia y estar mejor internamente con un poquito más de paz. Vamos a hablar hoy de la realidad y la interpretación de la realidad, que son dos cosas muy diferentes. Eh, Porque la interpretación de la realidad es cómo nosotros gestionamos las emociones en base a unos hechos externos, digamos, ¿no? Hechos neutros de cómo nosotros decidimos tomarnos las cosas y cómo decidimos ponernos en base a lo que pasa externamente, a lo que pasa afuera, que se va de nuestro control. Vamos a empezar poniendo un ejemplo muy básico, muy simple, muy del día a día, y que es el ejemplo del fútbol, ¿no? Imaginemos que yo soy hincha del Barcelona y estoy viendo un partido de fútbol con un amigo hincha del Madrid. Partido 0-0, minuto 93, gol de Messi, Barça 1, Madrid 0. ¿Qué pasa? Acá tenemos al hecho, al gol, esto es el gol de Messi, ¿no? Esto es un hecho externo, gol de Messi, hace que los aficionados del Barça se llenen de alegría, se vayan para arriba, emoción, exaltación, felicidad, euforia, porque su equipo gana 1-0 gracias al gol de Messi, a este hecho externo. ¿Qué pasa con los del Madrid que estaban viendo acá el partido 0-0, ahí tensión, no sé qué? Se van para abajo. Gol de Messi y se llenan de rabia, de tristeza, de ira contra los aficionados, los jugadores, Messi, el equipo, todo. Curiosamente, vemos dos tipos de reacciones totalmente opuestas en base al mismo hecho. Es decir, cada uno interpreta este hecho externo, este hecho neutro, porque es que Messi patea la pelota y va dentro del arco, de una manera muy diferente. Vemos los que tienen acá, los del Barça, exaltación y euforia, los otros tristeza e ira, y en el medio, entre una parte del abanico y el otro, habrá muchos matices, ¿no? En el que no vaya de un extremo al otro, sino que esté en el medio, el que sea neutro, el que le da igual, mi abuela, mi tía, mi hermano, que sea que es indiferente a lo que pasa con Messi y con el Barcelona. Es decir, el Barça ganó 1-0, neutro. No le afecta ni le cambia nada. ¿Por qué reaccionamos mal si nuestro equipo pierde? Bueno, o mal o bien, ¿no? En función de si equipo gana o pierde. Reaccionamos porque nosotros ponemos unas expectativas en ese hecho, es decir, en base a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestro, muy probablemente, a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno social, al lugar donde nacimos, pues hemos ido creando una identidad, un, un amor, un sentimiento hacia unos colores, por ejemplo, en este caso. Entonces interpretamos la realidad en base a unas expectativas. Insisto, esto es extrapolable a muchas otras cosas, este ejemplo del fútbol, ¿no? Porque uno puede tener sus valores, sus creencias, uno tiene sus valores, sus creencias, su forma de pensar, y siempre que se perturba, por así decirlo, sobre algún hecho, es porque él puso expectativas en eso y no se cumplió lo que él pensaba que iba a suceder, ¿no? Entonces, es muy curioso porque ya está, que el Barça le ganó a Madrid es un hecho, yo no lo puedo cambiar. Yo, por más que me enoje, insulte, grite, proteste, me indigne, yo el hecho en sí ya no lo puedo cambiar, lo tengo que aceptar. Porque, ¿qué pasa? Nosotros reaccionamos mal y nos empezamos a creer nuestro propio veneno, empezamos a la indignación por dentro y a sacarla y a mostrarle sobre un hecho que ya pasó, que por más que yo me indigne, nada va a cambiar lo que ya sucedió.
Así que eso es realmente curioso. Y otro ejemplo muy interesante es el del tráfico, ¿no? Cuando estamos en la calle y vemos cómo reacciona la gente impulsivamente en el día a día, realmente es increíble que todas nuestras actitudes y conductas son casi impulsivas, ¿no? No nos paramos a pensar qué nace de nuestro interior y por qué, ni plantearnos las cosas, pero sí que reaccionamos siempre muy fuertemente. Y el ejemplo del tráfico realmente es muy significativo, porque vemos la reacción de la gente en su máximo esplendor, digamos, cómo reacciona de manera impulsiva constantemente, con bocinazos, insultos, malas maniobras, malos gestos y una mala actitud. Entonces ahí te das cuenta de que realmente la sociedad, nosotros, me incluyo, ¿no? Lo estoy intentando cambiar, pero he sido parte de esto, somos esclavos de nuestras reacciones emocionales. Se desencadenan que casi sin darnos cuenta. Y hay que ponerse a pensar mucho cómo reaccionamos, porque mientras seamos reactivos seguiremos siendo víctimas absolutas de nuestras circunstancias, ¿no? Es un encarcelamiento psicológico que no te deja pensar por vos mismo y poder decidir cómo reaccionar. O sea, reaccionamos negativamente generalmente a la primera. Y esto lo digo porque pusimos el ejemplo del fútbol, el ejemplo ahora del tráfico, pero como digo, esto se puede extrapolar a cualquier otra cosa, porque entre el estímulo externo y nuestra reacción, enfado o tristeza, digamos que hay un lapso de tiempo acá entre medio, entre las dos cosas, en el cual nosotros tenemos la libertad de elegir la respuesta que más nos convenga, a nosotros y a todos en general. Es decir, si pasa A, yo puedo elegir si quiero que suceda B, o interpretar B, o C, o D, o lo que sea. Uno tiene ese lapso de tiempo al que podemos llamarle conciencia para poder elegir cómo sentirse. Y está bueno porque si vivimos de forma consciente, podemos decidir no perturbarnos sobre las cosas que suceden. Y esas cosas que normalmente nos perturban, llámale tráfico, por así decirlo, si tenemos conciencia de lo que hacemos y si vemos que no es lo que sucede en sí, sino la forma en que nosotros actuamos lo que realmente nos perturba, podemos cambiar la reacción sobre ello. Porque si dejamos de reaccionar, de perturbarnos en nuestro interior, podemos desarrollar una proactividad, una manera nueva de interpretar la realidad, siendo mucho más sereno, mucho más calmo y de poder decidir realmente, si yo reacciono con veneno y mal a la primera, lo único que estoy haciendo es perjudicándome en mi interior. Es lo único. O sea, vos mismo te estás haciendo daño. Vos sos esclavo de tu propia mente, de tus propios sentimientos, de tus propias reacciones. Es tremendo. Entonces, nosotros muchas veces no podemos cambiar la realidad. La realidad es y sucede. Hay veces que sí puede. O sea, esto da para mucho debate. Se puede profundizar. Y esto es lo lindo y lo bonito. Pero muchas cosas que sucedieron no se pueden cambiar. Hay algunas que sí, pero otras ya no se pueden cambiar. Entonces, el hecho de que vos reacciones de una manera u otra depende exclusivamente de vos. Y les pongo otro ejemplo. Imaginemos que el sábado hay un lote, así, un terreno, en el cual acá, en la mitad del terreno, se va a realizar una boda, ¿no? Y en la otra mitad del terreno vive un campesino con sus cosechas, su huerta y demás. Hace un montón que no llueve, hace 3 meses que no llueve. ¿Qué pasa? Llega el día de la boda, lluvia. Mitad del terreno, la gente de la boda, la novia y el novio, imagínate, pusieron unas expectativas en la boda, se imaginaron en su interior una boda con sol y le llovió. En cambio, en la otra mitad del terreno, ante el mismo hecho, la lluvia, el campesino está encantado.
se terminó la sequía, necesitaba lluvia para que las plantas revivieran, para que su cosecha empezara a florecer otra vez y para tener alimentos, y todo es alegría en la casa del campesino. En cambio, al lado, tristeza, novios apagados, protestando, quejándose, no disfrutando de su día porque le apareció la lluvia. Es decir, que caiga agua del cielo tuvo en el mismo lugar dos interpretaciones completamente diferentes, ¿no? Ante el mismo hecho, dos interpretaciones. Y por más que los novios protesten, se quejen y se amarguen, nada va a cambiar el hecho de que ya está lloviendo o ya llovió. Eso es importante porque aceptar es... bueno, ese es otro tema. Lo voy a dejar para otro video porque es largo y lindo. Pero el hecho de que los novios se amarguen no va a cambiar el hecho que deje de caer agua del cielo. Y así lo podemos interpretar nosotros en muchísimas cosas. Como resumen, podríamos decir que cuando empezamos a revisar de qué dependen las interpretaciones que hacemos de la realidad, nos damos cuenta de que la verdadera causa de nuestro malestar o nuestro bienestar no tiene tanto que ver con las cosas que van pasando, sino con nuestra manera de verlas e interpretarlas. Y eso es muy importante porque los hechos, como digo, son neutros, completamente neutros, y está en uno ver cómo quiere gestionar esas emociones, cómo quiere interpretarlo. Y es nuestra interpretación lo que genera nuestras reacciones emocionales, tanto para mal como para bien. Si vivimos de forma consciente, puede pasar que estos hechos externos a uno no le afecten o le afecten lo menos posible. Si es el caso, que no afecte nunca, en lo absoluto. Por supuesto que esto es un camino largo de procesar, pero ahí les dejo el tip y la cosa para que vayan viendo cómo reacciona uno, si tiene reactividad o tiene proactividad, tiene ganas de tener conciencia sobre los hechos y empezar a transformarlo, porque la realidad muchas veces no es la realidad está acá y está en vos cómo interpretarla. Así que hasta acá el primer videito de hoy. Piensen, recapaciten y vean a ver qué sucede cuando ustedes cambian la manera de ver las cosas.